buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a continuar con el contrato de compraventa porque quedaron pendientes algunos temas en relación al anterior video. Vamos a platicar sobre algunas modalidades del contrato de compraventa y algunos conflictos que se pueden presentar en este acto jurídico. En las obligaciones civiles hay obligaciones simples y obligaciones sujetas a modalidades. Las obligaciones puras y simples obviamente no están sujetas a ninguna modalidad de tiempo, de lugar, de modo, de situación. Las modalidades de las obligaciones que regula el Código Civil son el plazo, la condición, la mancomunidad, la solidaridad, las obligaciones alternativas y las obligaciones conjuntivas. Aplicado al contrato de compraventa, podemos decir entonces que hay compraventas puras y simples, es decir, las compraventas que no están sujetas a ningún acontecimiento que afecte su existencia o su exigibilidad o el número de sujetos que intervienen en ellas. Son las llamadas compraventas al contado. En estas compraventas al contado o instantáneas, los efectos jurídicos se producen en el mismo momento en que se celebra la compraventa. En este momento, el vendedor transfiere y entrega la propiedad de las cosas, y en este momento el comprador paga un precio cierto y en dinero. No hay ninguna modalidad, ninguna condición, ningún plazo, no hay pluralidad de sujetos, no hay alternatividad en las obligaciones, no. Es una compraventa pura y simple. Por el contrario, hay contratos de compraventa que sí están sujetos a modalidad. Una de ellas es la compraventa a plazo. El plazo es el acontecimiento futuro de realización cierta. Hay plazo suspensivo y plazo extintivo. El Código Civil señala que son obligaciones a plazo las obligaciones para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Se entiende por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. Las partes, el vendedor y el comprador, se obligan, por ejemplo, que el comprador pague el precio cierto y en dinero. Vamos a pensar que se haya fijado como precio la cantidad de 100,000 pesos por la adquisición de un automóvil. Y se acuerda que el plazo para el pago del precio es el día 1 de noviembre del año 2023. Llegado este acontecimiento futuro y cierto, el comprador está obligado a pagar el precio. Es decir, la obligación se hace exigible. Si la obligación se hace exigible, entonces se debe de pagar el precio. Entonces, aquí tenemos una modalidad que es el plazo. También se puede identificar con el nombre de término. Entonces, el término suspensivo es el acontecimiento futuro de realización cierta, que una vez cumplido difiere los efectos jurídicos de la obligación, quedando suspendidos estos hasta que llegue el nuevo acontecimiento futuro y cierto. Por ejemplo, el comprador se obliga a pagar los 100,000 pesos pagando 10,000 pesos de manera semanal, cada 7 días. Al llegar el vencimiento de los 7 días, la obligación, los efectos jurídicos se suspenden, se paga
la cantidad correspondiente y los efectos se difieren hasta el siguiente término, es decir, en los próximos 7 días. Y así se va sucediendo en el tiempo hasta la conclusión del plazo y el pago del precio de manera total. Por su parte, el término extintivo es el acontecimiento futuro y cierto de cuya realización depende la extinción de los efectos jurídicos del contrato. Hace un momento te dije que llegado el plazo, es decir, el 1 de noviembre, se hace exigible, se paga los 100,000 pesos y por lo tanto se extinguen los efectos jurídicos de la obligación. ¿Cuáles son los efectos jurídicos del contrato de compraventa? La obligación por parte del vendedor de transmitir y entregar las cosas o los derechos, y por parte del vendedor la obligación de pagar un precio cierto y en dinero. Ahora tenemos otra modalidad de la compraventa, la compraventa con derecho de preferencia. En este tipo de compraventa, el vendedor se obliga a respetar la preferencia en caso de vender la cosa objeto del contrato a otra persona. En este caso, el vendedor tiene el derecho de que a él se le respete esa preferencia en relación a los demás. Ese derecho de preferencia lo debe de ejercer una vez que le notifiquen la venta si se trata de cosas muebles dentro del término de 5 días. Si se trata de cosas inmuebles, entonces deberá ejercer este derecho de preferencia en un término de 10 días. Pasados estos días, si no ejerce ese derecho de preferencia, entonces el comprador se libera y podrá enajenar o vender ese bien a cualquier persona. Esta también es una modalidad. Otra de las modalidades es la compraventa con reserva de dominio. En la compraventa con reserva de dominio, el vendedor se reserva la propiedad y el dominio de las cosas en tanto que el comprador hace pago total del precio. Entonces hay una determinada condición. ¿Cuál es la condición? Que el comprador pague el precio. Si lo paga, entonces opera la transmisión de la propiedad. Y en tanto no haga el pago del precio, pues entonces el vendedor sigue reservándose el dominio de las cosas. Este tipo de contratos también en la práctica suele utilizarse. Ahora vamos a platicar de algunos conflictos que pueden surgir en este acto de la compraventa. En ocasiones, los contratos de compraventa de cosas inmuebles no se hacen con las formalidades que establece la ley. Las personas consideran que únicamente con entregar el vendedor la escritura o el documento con el que se justifica la propiedad al comprador es suficiente. A veces acuden acá a la oficina y dicen: oiga, licenciado, pues fíjese que compré una casa o compré un terreno, pero solamente me entregaron la escritura. Y al momento de yo querer vender, pues resulta que no aparezco inscrito en el registro público de la propiedad. Ya fui con el vendedor y me dice pues que ya me entregó la escritura, que pues ya no firma ningún documento. Aquí es recomendable que tú, si vas a comprar un bien de esta naturaleza, es decir, una cosa inmueble, terreno, edificios, casas, etcétera,
observe las formalidades que establece la ley. ¿Cuáles son estas formalidades? Ese contrato debe otorgarse en escritura pública. Es necesaria la intervención de un notario público que dé fe del acto, que haga las anotaciones correspondientes en el registro público y que haga las solicitudes para que las autoridades administrativas pues otorguen los permisos, el pago de impuesto, el traslativo de dominio, etcétera, para que el notario público entregue al comprador, al nuevo propietario, su escritura. Ten cuidado entonces en el momento en que tú quieras comprar una casa, que tú quieras comprar un terreno, porque si no lo haces así, en su momento tendrás que ejercer ante los tribunales una demanda y solicitar la acción pro forma, es decir, que se otorgue la escritura pública correspondiente. Seguido el juicio en todos sus trámites, el juez va a ordenar al vendedor que otorgue la escritura y lo va a percibir. En caso de que tu vendedor no otorgues la escritura, entonces el juez lo hará en rebeldía de este. Este es un problema que se presenta regularmente en los contratos de compraventa que celebran algunas personas. Ahora bien, otros conflictos que pueden derivarse de este contrato. Ya dijimos que el comprador tiene como obligación pagar un precio cierto y en dinero. Pero pues esto depende de su voluntad. De que una vez que la obligación se haga exigible, bien sea llegado el plazo, pues está obligado a pagar. Pero ¿qué pasa si no paga el precio de las cosas? Ejemplo, si el comprador compró un automóvil en 100,000 pesos y no paga y hace entrega de los 100,000 pesos al vendedor, pues el vendedor dice, oye, pues págame mi dinero, ¿no? Págame los 100,000 pesos que te entregué, que me debes, ¿sí? Por la entrega del automóvil. Y muchas de las ocasiones, pues, el comprador no paga. Si no paga, y si ya es una manifestación concreta de su voluntad de no pagar, pues entonces el vendedor tiene el derecho de ejercer ante los tribunales acciones para reclamar el pago. ¿Cuáles son estas acciones? Puede reclamar en juicio el cumplimiento de la prestación, es decir, que se le entreguen los 100,000 pesos que no se le han pagado, más los intereses moratorios, o bien los daños y perjuicios causados por la falta de cumplimiento de dicha obligación. Otra acción que puede ejercer es la acción de rescisión. La rescisión tiene como causa primordial la falta de cumplimiento de una obligación, en este caso por parte del comprador de no pagar el precio cierto y en dinero, es decir, los 100,000 pesos. Entonces, si se declara la rescisión del contrato, se ordenará la restitución de las prestaciones. Es decir, se ordenará que el comprador restituya el automóvil o la cosa comprada. Si se ha pagado alguna parte del precio, entonces el vendedor tendrá que devolver o restituir esa parte del precio. Aquí el Código Civil, por ejemplo, regula determinadas situaciones, ya que si el comprador ha hecho pagos parciales, pues podrá reclamar en relación a esos pagos parciales
un determinado porcentaje por concepto de intereses. Y esto se puede hacer. Ahora, por parte del vendedor. El vendedor tiene la obligación de entregar las cosas en el tiempo y los plazos convenidos. Si no entrega las cosas en el tiempo y plazos convenidos, entonces nace para el comprador determinados derechos. El derecho de ejercer la acción de cumplimiento. Es decir, que el vendedor entregue la cosa vendida. En el ejemplo que estamos manejando, pues la entrega del automóvil. O bien la rescisión del contrato. Y la rescisión del contrato, como te acabo de comentar, implica la restitución de las prestaciones. Si el vendedor ha hecho la entrega del automóvil al comprador y el comprador ha pagado parte del precio, entonces se deben restituir las cosas. El comprador puede exigir que se le restituya el precio más los intereses moratorios o los daños y perjuicios que se hayan causado por la falta de cumplimiento de dicha obligación. También se puede incumplir por parte del vendedor en cuanto que él está obligado a garantizar una posesión útil de las cosas. Es decir, que las cosas, en este caso el automóvil, sirva para el uso a que naturalmente se le destina. Si no sirve porque tiene un vicio o un defecto oculto, entonces el comprador tiene derecho a lo siguiente. Primero, tiene derecho a rescindir el contrato con las consecuencias anteriormente comentadas, o sea, la restitución de las prestaciones. Tiene derecho a pedir la reducción del precio fijado por un perito. Obviamente, como el automóvil tiene vicios y defectos ocultos, es decir, no manifiestos, y no sirve para el uso a que naturalmente se le destina, y un perito establece que el precio real de ese automóvil no son 100,000 pesos, sino 60,000 pesos, entonces procederá la acción de rescisión del precio y se pedirá obviamente la restitución de la cantidad sobrante. También procede ese tipo de acciones en el caso de que la cosa objeto del contrato de la compraventa tenga vicios y defectos ocultos. También puede darse el caso de que el comprador sufra de evicción. ¿Qué es la evicción? Señala la ley, habrá evicción cuando el adquirente, en este caso el comprador, sea privado total o parcialmente de la cosa adquirida, en razón de una sentencia ejecutoria, ya sea que esta sentencia reconozca un derecho de tercero anterior a la adquisición. Esto es la evicción. Si el comprador sufre la evicción, es privado de la cosa adquirida, entonces tiene derecho al saneamiento y le reclamará al vendedor precisamente el saneamiento. ¿En qué consiste el saneamiento? El saneamiento consiste en que el comprador podrá reclamar la restitución del precio, el pago de los gastos notariales si se han realizado, el pago de los gastos que haya realizado en el contrato de compraventa, las mejoras voluntarias o de mero placer que se le han hecho al objeto.
Esto si el vendedor ha procedido de buena fe. Pero si el vendedor ha procedido de mala fe, entonces también sí, será responsable de sanear, y el comprador en este caso podrá reclamar además las mejoras hechas al vehículo, a la cosa, objeto de la compraventa. No las mejoras necesarias, sino las mejoras que le haya hecho por mero placer. Y también estará o tendrá el derecho de exigir el pago de los daños y perjuicios. Todas estas prestaciones las deberá pagar el vendedor en caso de que el comprador sufra de evicción. Entonces, debes cuidar, debes de ser cauteloso a la hora de que celebres un contrato de compraventa, bien sea como vendedor o como comprador. Debes de conocer a la persona compradora, su capacidad económica, un sentido de responsabilidad, que la persona manifieste conductas de honestidad y de cumplimiento de sus obligaciones. Puedes solicitar determinadas garantías. También tú como comprador debes tener en cuenta todos estos aspectos para que no vayas a ser sorprendido y vayas a tener dificultades o se vayan a generar conflictos derivados de la compraventa. Observa las formalidades que establece la ley en caso de que vendas o compres una cosa inmueble. Observa bien las cosas que estás adquiriendo para que cheques, para que veas que esta cosa no tenga algún vicio o defecto oculto. Garantiza que esa cosa no esté en conflicto, que luego con posterioridad vayas a ser requerido o notificado de que vas a entregar esa cosa porque otra persona tiene un mejor derecho que tú. Te pido entonces que seas cauteloso, que seas cuidadoso cuando celebres un contrato de compraventa. Espero que este video te haya servido, espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber y ahí están los botones respectivos para que me digas si te gustó o no te gustó y hagas los comentarios que creas conveniente. Por mi parte es todo. Recuerda que soy tu asesor en materia civil. Que tengas buenos días y muchas gracias.